Buenas noches, saludos. 293 colombianos buscan rutas para escapar del horror de la guerra en Ucrania. La guerra Rusia-Ucrania en la mira del campesinado colombiano por cuenta de los insumos agrícolas. 4 regiones del país están bajo fuego criminal. El narcotráfico pone la gasolina. El Sumapaz en alerta máxima. Grupos ilegales hacen sus apuestas armadas por control de ese corredor en Cundinamarca. Sordos, mudos y testarudos. Según la ONU, los líderes del mundo hacen poco para combatir el cambio climático. ¿Y para cuándo el descuento a la pipeta de gas? Empresarios esquivan la medida. Seleccionados los 20 aspirantes a Contralor General de la República. Ojo al uso y abuso del celular y los videojuegos. Usted podría estar padeciendo una enfermedad mental. Comienza el entierro del tapabocas en Colombia. No se descuide, el virus sigue vivo. La guerra en Ucrania tiene en vilo a las familias de los colombianos que viven en ese país. Ante el estruendo de las bombas y la caída de misiles por la invasión rusa, los 293 connacionales piden al gobierno medidas inmediatas que los ponga a salvo. Históricamente, las guerras han dejado millones de víctimas, desplazados, huérfanos, viudas e innumerables pérdidas. Hoy el mundo es testigo de la invasión de Rusia a Ucrania, de la cual 293 colombianos que estudian y trabajan en ese país han sido afectados. Jorge Cubillos es un colombiano que lleva 11 años viviendo en ese país, cuya esposa e hijos son ucranianos, y hoy siente el dolor por el retumbar de las bombas y los misiles ordenados por Vladimir Putin. Y el llamado que estamos haciendo hoy es que paren la guerra. Tenemos familiares en estos momentos viviendo en sótanos por los bombardeos que hay en todas las ciudades ucranianas. Así como Jorge, Natalia, ciudadana ucraniana residente en Colombia hace más de 30 años, ruega por un alto al fuego contra su familia y clama para que pare la barbarie en su país. Mi familia vive en Kiev y realmente está desde que inició la guerra, están viviendo una película de terror de las peores. Desde el Senado le piden a la Cancillería que tome acciones inmediatas que protejan la vida de los colombianos que aún permanecen en Ucrania. La prioridad del gobierno colombiano debe ser no inmiscuirse en esta confrontación militar, acudir al diálogo diplomático, a la mediación internacional para evitar este conflicto y proteger la vida de los colombianos y colombianas que aún se encuentran en riesgo en este país. A la creación inmediata de un grupo de países que apoye la negociación y ofrezca una mediación siempre y cuando se ponga fin de inmediato a la ocupación y a la ofensiva militar. Para este otro ciudadano ucraniano, el gobierno de Colombia puede apoyar a su país con la experiencia militar en la confrontación interna que ha vivido con las guerrillas. Que apoya con lo que puede económicamente, con la información militar. Estamos invitando hoy al gobierno de Colombia para tener una reunión, lo que puede hacer Colombia. Nosotros vamos a estar muy agradecidos. Las familias de los colombianos que aún permanecen en ciudades como Kiev, Yarkov, Mariupol, le insisten a la Cancillería para que envíe cuanto antes vuelos humanitarios a países como Polonia y Hungría, donde están refugiados. Y la guerra en Ucrania no es ajena a los campesinos colombianos, pues muchos de los insumos agrícolas son importados del país de Putin. Proponen que Colombia produzca sus propios insumos agropecuarios. La situación entre Rusia y Ucrania se agrava cada día y de paso se agrava para millones de campesinos colombianos que hoy subsisten mientras producen alimentos para 50 millones de ciudadanos y quienes han tenido que asumir aumentos en los agroinsumos por efectos de la pandemia de hasta un 100 y 150% y que ahora con el conflicto entre Ucrania y Rusia podrían tener alzas aún mayores. Lo que suceda entonces con esta guerra va a tener un impacto directo en los precios de los alimentos.
no solamente a nivel agrícola en general, sino también pecuario, es decir, animal, porque con ese fertilizante se abonan los pastos, que es la principal fuente de alimentación del ganado, por lo que la carne de res también va a sufrir un importante impacto. Por eso, desde el Congreso se habla de la necesidad de subsidiar al sector campesino para no poner en riesgo la seguridad alimentaria del país. En este momento puntual, lo que necesitamos es que el gobierno destine unos recursos para subsidiar, si hay necesidad, el precio de la urea y de otros fertilizantes. Otras voces piden volver a lo que se hacía años atrás y así lograr que Colombia produzca sus propios fertilizantes. Es urgente que empecemos a producir insumos orgánicos. Colombia genera muchos desperdicios orgánicos y por eso con ellos podríamos fabricar lo que necesitamos. Tenemos la materia prima del petróleo, pero también debe incentivar la producción de insumos agropecuarios que sean de origen orgánico y que no dañen el medio ambiente. El país tiene que ya por fin ser autosuficiente, buscar los mecanismos y las estrategias para producir sus mismos fertilizantes y no tener que depender de terceros. Al reinicio de la legislatura se buscará promover a través de varias iniciativas las medidas para fortalecer más el agro y la producción de insumos agropecuarios. Y aquí en Colombia, el narcotráfico, el reclutamiento y la lucha de territorios ha hecho que en departamentos como Arauca, Chocó, Cauca y norte de Santander, la violencia se incremente. 4 regiones del país llaman especial la atención por la afectación violenta del orden público y la presión generada por los actores violentos sobre la población. En el departamento de Chocó, a su pobreza se suma la amenaza de grupos violentos que se disputan el control del territorio y las rutas del narcotráfico, dejando en medio a la población que sufre día a día. Tenemos la comunidad del Bajo Baudó, zona sur, población huaunán confinada. Quibdó sufre con rigor la violencia. A la fecha, la Veeduría Ciudadana reporta 40 homicidios en lo que va corrido del año. El fortalecimiento de la inteligencia y contrainteligencia del Estado debe ser de inmediato. Una mejor articulación del trabajo de la Policía y el Ejército Nacional. Y me hago la pregunta, ¿qué hacemos nosotros también con relaciones diplomáticas con Cuba? Cuando este país sigue protegiendo a la cúpula guerrillera del ELN que sigue atentando contra el pueblo colombiano. La situación no es muy diferente en Arauca. Allá, a las dificultades, se suma que los delincuentes se esconden en el vecino país de Venezuela y el conflicto se genera por el negocio del narcotráfico. En el departamento de norte de Santander se prendieron las alarmas esta semana porque el ELN, tratando de ejercer control, instaló varios artefactos explosivos. Eso no lo podemos permitir, hay que perseguirlos, hay que sacarlos de sus madrigueras, hay que mirar cómo hacemos un control en la frontera porque ellos hacen atentados y se refugian en Venezuela. El departamento del Cauca sigue en constante efervescencia con amenazas a su población. Vive intimidada por asesinatos y el dominio de carteles de narcotráfico que está en la zona por ser un corredor estratégico hacia el Pacífico que comunica al resto del mundo. La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta temprana por la presencia de disidencias de las FARC y de otros grupos armados ilegales en la localidad de Sumapaz, donde se estaría disputando ese corredor para el narcotráfico. Ocurrió en Arauca, también en Chocó, en Cauca y hoy la Defensoría del Pueblo, mediante una alerta temprana, advierte sobre la disputa por el territorio en la región de Sumapaz, por cuenta de una puja entre facciones de disidencias de las FARC de Gentil Duarte y la Nueva Marquetalia, que buscan controlar un corredor estratégico y las vías de acceso a la ciudad de Bogotá mediante el uso de la violencia, lo que vulnera los derechos fundamentales de los pobladores. Advertimos riesgo de afectación a la población de la localidad 20 de Sumapaz en Bogotá, a los municipios de Cabrera, Venecia, Pandi, San Bernardo, Arbeláez, Fusagasugá, Pasca, Tibacuy, Silvania y Biotá en Cundinamarca e Icononso en Tolima. Gentil Duarte y las llamadas disidencias de las FARC han comenzado a tomar nuevamente dominio de ese territorio. La fuerza pública va a tener que reemprender la tarea y concretarla, ojalá para siempre. Reclutamiento forzado, uso y utilización de menores de edad, constreñimiento a la población en proceso de reincorporación y el transporte de armamento, municiones, mercancías y personal es lo que se podría evidenciar en la región. Le solicito a las autoridades de las zonas advertidas adelantar las acciones necesarias que impidan el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes,
así como el constreñimiento a las personas en proceso de reincorporación. La importancia de Sumapaz es porque es un corredor estratégico hacia los llanos orientales, Tolima y sur del Huila, y lo que antiguamente eran las zonas de distensión. Era por allí que llevaban a los secuestrados al sur del país. La inseguridad en el país va en aumento. Atracos masivos en hoteles y restaurantes, robos de celulares, vehículos y asesinatos se registran a diario. La ciudadanía confía en que la Ley de Seguridad Ciudadana le ponga freno a la delincuencia creciente. Robo de celulares a toda costa. El hurto de vehículos. Atracos masivos. Y asesinatos aumentan cada vez más. El crecimiento de hurtos y homicidios en varias ciudades del país tiene en vilo a la ciudadanía. Para los colombianos va a ser muy importante la implementación de la Ley de Seguridad Ciudadana que aprobamos en el Congreso a finales del año pasado, porque ahí hay nuevas herramientas para combatir la criminalidad, por ejemplo, en el tema de reincidencia, en el tema de delitos con arma blanca, arma de fuego o arma no letal. Según cifras de la Policía Nacional, el hurto en Bogotá presenta un incremento del 25%, en Medellín del 28%, en Bucaramanga del 30%, en Cartagena 24% y en Barranquilla aumentó un 10%. El asesinato de la pequeña Nicole de 15 años, quien fue apuñalada en Bucaramanga presuntamente por un ciudadano venezolano, vuelve a poner sobre la mesa cómo actuar en estos casos. Expertos advierten que hay que direccionar políticas para enfrentar la delincuencia que viene del extranjero. Quienes forman parte de la mayoría de las bandas, bandolas, grupos, combos que actúan en atracos, asaltos, asesinatos, robo de celulares, etcétera, en el país. Hacia allá es donde debe orientar gran parte la actividad de inteligencia de nuestras fuerzas de seguridad. Desde el Senado se reconoce que no todos los extranjeros y en particular venezolanos que llegan al país están delinquiendo. Sostienen que la ley hay que ejercerla sin importar la nacionalidad. Sin importar la nacionalidad del delincuente, lo que nos debe importar es la base del problema, es el desempleo, el hambre, la falta de oportunidades y una muy profunda desigualdad. A esto también se le suma una pésima política criminal y un sistema de justicia que no hemos querido ni sabido reformar. De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal, a enero de este año aumentaron los homicidios en un 17% y el DANE reportó que la percepción de inseguridad de los colombianos sigue creciendo. Pasó del 39 al 43% en el último año. El informe de esta semana de Naciones Unidas frente al cambio climático asegura que el mundo está llegando a un punto irreversible y que sus líderes se han quedado cortos en las medidas para su mitigación. Estos son algunos enunciados del último informe de Naciones Unidas frente al cambio climático. El informe es un atlas de sufrimiento humano y una acusación que apunta al fallido liderazgo en materia climática. Se agota el tiempo para tomar acciones. El carbón y otros combustibles fósiles están ahogando a la humanidad. En este informe hay un cambio de tono comparado con todos los anteriores. Hay un llamado de urgencia de la comunidad científica a los gobiernos del mundo entero a que tomen medidas. Hace unos años podíamos tener como ese grado de incertidumbre si la actividad humana tiene una injerencia sobre el clima o no, pero ya la evidencia lo ha ratificado. Nuestras acciones humanas están modificando de manera muy riesgosa el clima del planeta. El alarmante informe de la ONU asegura que no se puede perder más tiempo porque los efectos del calentamiento global podrían ser irreversibles. Aunque Colombia ha legislado para mitigar los efectos del calentamiento global, aún hay acciones por tomar. El gobierno nacional y las diferentes entidades encargadas de tomar esas medidas de adaptación y mitigación están en deuda. Desde el Senado también se piden mayores acciones para evitar a futuro una catástrofe ambiental. Conservación de las reservas forestales, de la conservación de nuestros cuerpos de agua, de la infraestructura que se debe adelantar dentro de la frontera agrícola. Colombia es uno de los países que menos gases efecto invernadero genera, pero aún así dicen expertos que la sociedad civil, gobierno nacional y gobiernos locales tienen la responsabilidad de actuar frente a esta dura realidad.
Pese a la autorización del gobierno para que se disminuya en un 30% el costo de la pipeta de gas para miles de hogares colombianos, muchas empresas se hacen las de la vista gorda y siguen cobrando sin descuento. Al finalizar el 2021, el costo de una pipeta de gas de 100 libras costaba alrededor de 205.000 pesos. Y hoy, luego de que el gobierno nacional anunciara un descuento del 30%, en algunas regiones cuesta 198.000 pesos. Es decir, no tuvo el descuento ordenado por el gobierno nacional. Y las empresas simplemente hicieron caso omiso y están cobrando a lo mismo, no han rebajado absolutamente nada y dicen que eso no es con ellos. Desde las asociaciones del gremio del gas aseguraron que la mayoría de empresas en el país vienen haciendo ese descuento, pero ante la denuncia ciudadana pidieron acudir a la Superintendencia de Servicios Públicos. Debe remitir su queja a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La Superintendencia es el ente que nos vigila, está encargada de certificar y verificar que se esté aplicando correctamente el descuento. Senadores que adelantaron un debate de control político para que el gobierno intermediara y disminuyera el precio se mostraron indignados ante esta queja. Y quiero enviar un mensaje a las distribuidoras de gas licuado propano que no han venido bajando el precio en el cilindro como quedó contemplado el 27 de diciembre. Si al inicio de las sesiones legislativas esta situación continúa, senadores de la Comisión Quinta volverán a citar a un debate de control político a la Superintendencia de Servicios Públicos para que explique las acciones frente a la vigilancia y el control de los precios del gas licuado de petróleo. Un informe de la Agencia de Seguridad Vial alerta por el mal manejo, el desconocimiento de las normas y las imprudencias de los conductores de motos, responsables del incremento de la accidentalidad vial en el país. ¿Ha sido víctima de imprudencia de motociclistas? Se pasan el semáforo en rojo, le mandan la moto encima, van en contravía, son siempre imprudentes. Corresponde a las vías. Ellos son los primeros en fomentar el desorden. Son imprudencias como estas las que llevaron a que solo en enero de este año hayan perdido la vida 314 motociclistas y 123 peatones, víctima de conductores de moto. Los conductores de estos vehículos entre los 20 y 30 años son los más afectados en comparación con los demás actores viales, al igual que los peatones adultos mayores de 70 años. Y es que andar uno por las calles le toca es mirando dónde pasan los motociclistas, se le echan a uno por encima. Entonces eso sí es tenaz, ellos hacen lo que les parece. La madrugada del domingo es donde más registros de fallecimientos de motociclistas se tiene. También está evidenciado que 7 de cada 10 municipios no ejercen control a los motociclistas. Necesitamos que tanto los motociclistas como las autoridades territoriales le pongamos también mucho más importancia a este tipo de temas, de igual manera como los concesionarios que nos ayuden a que se pueda verificar la condición del motociclista. Seguramente podemos tener otro tipo de afectaciones, pero es muy importante que todos tengamos de manera clara que la seguridad vial es corresponsabilidad de todos. Valle de Cauca, Antioquia, Meta y Bolívar son los departamentos donde más se registran estos fenómenos de muertes de motociclistas. Del total de las víctimas, el 68% se registraron en zonas urbanas del país y el 31% en zonas rurales. La Universidad Industrial de Santander dio a conocer los nombres de los 20 seleccionados para competir por el cargo de Contralor General para el periodo 2022-2026. Siguiendo el protocolo y ajustados a la ley, la Universidad Industrial de Santander, UIS, envió a las mesas directivas del Congreso los resultados de las pruebas de conocimiento de los aspirantes al cargo de Contralor General de la República. 20 fueron los seleccionados dando cumplimiento a la norma. Los plazos se están aplicando con ajuste a lo que establece las fechas de elección y de posesión que están en la Constitución. En orden alfabético por apellido, quienes pasaron las pruebas son: Barreto Nieto Luis Hernando, Bueno Luis Fernando, Cárdenas Uribe Julio César, Castro Franco Andrés, Certaín Palma Mónica Elsie, García Vega Humberto, González Mora Carol Dayana. La selección de los candidatos se dio porque obtuvieron en la prueba de conocimiento un puntaje igual o mayor a 70 puntos sobre 100. González Vega Elsie Yasmín,
Gualdrón Alba Juan Carlos, Jiménez Barrero Hernán Gonzalo, Montoya Mejía Sebastián, Pérez Helves Carlos Fernando, Pineda Telles Luis Carlos, Quirós Monsalvo Aníbal José. No hay forma de que sea el actual Congreso de ninguna manera el que vaya a elegir el nuevo Contralor. Lo va a elegir el nuevo Congreso conformado según las cifras que arroje la votación del 13 de marzo y ese será el que determine quién va a ser el nuevo Contralor de Colombia. Rangel Esparza María Fernanda, Rodríguez Becerra Carlos Hernán, Rodríguez Ospino Luis Alberto, Salcedo Fuentes Víctor Andrés, Torres García Diana Carolina, Uribe Urrea Dubán Darío. Quien estime que posee elementos de juicio para elevar una reclamación deberá hacerlo ante la Universidad Industrial de Santander al correo convocontralor2022@uis.edu.co, dando cumplimiento al proceso de elección y con transparencia al cargo de Contralor General de la República de Colombia. Y atentos a esto, frente a las denuncias de abuso sexual en colegios del país, es necesario recordar que Colombia cuenta con una herramienta de prevención que permite verificar antecedentes de quienes trabajan y educan a los menores. Nuevamente se encendieron las alarmas sobre los casos de abuso sexual en los colegios y escuelas del país. En el 2018, el Senado estableció el registro de inhabilidades de abusadores de menores, el cual brinda herramientas a los órganos de control y directivas de colegios para revisar antecedentes de personas que trabajen con menores de edad. Obliga a que todas las entidades, ya sean públicas o privadas, que tienen bajo su responsabilidad o custodia el cuidado de nuestros niños, deban revisar los antecedentes de las personas que deseen trabajar con ellos. Esta verificación no tiene ningún costo, por esto el llamado a rectores de colegios y escuelas es a que hagan uso de esta herramienta que busca proteger a los menores ante eventuales abusos. Tengan que regirse también por un protocolo absolutamente diáfano e incontrovertible, donde un directivo de un colegio al cual se le lleva una denuncia tiene que darle el trámite a la denuncia de manera inmediata. A la fecha existen 161 denuncias activas de abuso sexual en colegios públicos y privados de Bogotá. De allí la urgencia de implementar el registro de inhabilidades de abusadores de menores establecido por el Senado y afianzar el diálogo entre padres e hijos para prevenir estos casos. La Organización Mundial de la Salud declaró la adicción a los videojuegos como una enfermedad mental. Según expertos, las consecuencias están relacionadas con ansiedad, aislamiento y hasta la ingesta de drogas. Seguramente estas imágenes le son familiares. Y es que existe una línea delgada entre un rato de esparcimiento y diversión y una adicción. Según expertos, estas serían señales que indicarían dependencia a los videojuegos. No se puede frenar el juego, incluso al haber establecido límites y horarios. Anteponer el juego a otras actividades o intereses como el compartir con amigos y familiares, el estudio o el trabajo. Y aún reconociendo las consecuencias negativas, no se puede parar de jugar. Se genera unos estados neuronales, psicológicos, fisiológicos, similares a los que se encienden cuando se consumen drogas. Puede desencadenar en la persona comportamientos obsesivo-compulsivos. También es cierto que la falta de límites y control puede traer consecuencias graves para la salud. Es por ello que la Organización Mundial de la Salud declaró la adicción a los videojuegos como una enfermedad mental que afecta a adultos y a niños. Todos los juegos tienen una clasificación por edades y cuando nosotros respetamos esa clasificación por edades, básicamente lo que vamos a hacer es reducir la posibilidad de que se genere un enganche por parte de los niños y niñas. Es clave a través del Ministerio de las TIC una política de promoción, de protección también de nuestros niños en las plataformas digitales a fin de prevenir otros delitos que están asociados al uso de videojuegos o a la adicción también a las plataformas tecnológicas. Poner horarios al uso de los videojuegos, desconectarse al menos una hora antes de dormir, fomentar actividades por fuera de las pantallas como deportes, lectura, cine, el baile, salir con amigos, compartir en familia, son importantes para tratar y evitar una adicción a los videojuegos. Ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena le dijeron adiós al uso del tapabocas en lugares abiertos. Sin embargo, autoridades hacen un llamado al autocuidado y recomiendan la mascarilla para quienes presenten comorbilidades.
Colombia inició la semana con la eliminación del uso del tapabocas en lugares abiertos. La medida aplica en 451 municipios donde la cobertura de vacunación supera el 70% en esquemas completos. Gracias al comportamiento epidemiológico de la pandemia, con una disminución de los casos, fallecidos, hospitalización y además a las coberturas crecientes de vacunación. Entre los ciudadanos hay diversas posiciones frente al uso o no del tapabocas. Y es bueno que empecemos a la nueva normalidad. La verdad no me parece que sea el momento todavía porque pues venimos de atravesar un pico bastante alto todavía. No lo voy a hacer de quitármelo porque hay mucha gente que no se ha vacunado. El llamado es a no bajar la guardia y a continuar con las medidas de autocuidado. Hoy en día es responsabilidad nuestra el uso del tapaboca en los lugares privados y también tener en cuenta las recomendaciones de bioseguridad para evitar que se siga propagando el virus. Pero esto no quiere decir que no sigamos teniendo mucho cuidado y cumpliendo todas las otras normas. Si no tenemos un buen distanciamiento, es mejor seguir usando el tapabocas. El Ministerio de Salud recomienda que si usted presenta algún problema respiratorio, tiene alguna comorbilidad o factor de riesgo, debe continuar con el uso de tapabocas al aire libre. 38.217.000 colombianos se encuentran aptos para votar este 13 de marzo en las elecciones legislativas y de consultas presidenciales. ¿Cómo, dónde y qué derechos tiene a la hora de votar? Ana María Sandoval nos cuenta. La importancia del voto. El voto no es un simple papel depositado en una caja, es una decisión ciudadana que va más allá del domingo de elecciones. Esta se extenderá por 4 años, que es el periodo por el cual se elegirán a los 108 senadores y a los 188 representantes a la Cámara. Es necesario que cada votante acuda a las urnas de manera libre y sin presiones de ningún tipo. ¿Cómo votar? Al llegar a la mesa de votación, usted recibirá 2 tarjetones, uno con los candidatos de Senado y el otro con los candidatos a la Cámara de Representantes. Para esta elección, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha separado las tarjetas electorales para cada una de las circunscripciones. Es decir, que habrá una tarjeta para el Senado Nacional Ordinario y una para el Senado Especial Indígena. El elector solo puede seleccionar una. En los tarjetones no aparecen las fotos ni los nombres de los candidatos, solo aparecen números y los logosímbolos de los partidos o movimientos políticos y la casilla de voto en blanco. Voto preferente. En Colombia existe la opción de voto preferente, conocida como lista abierta, donde se vota por un solo candidato. Si el candidato participa en una lista abierta, el elector deberá ubicar el partido al cual pertenece y marcar el número que lo identifica. Voto no preferente. También está la opción de voto no preferente, conocida como lista cerrada, donde se vota por la lista completa de los candidatos. Si su candidato participa en una de estas listas, solo debe marcar el logosímbolo del partido. ¿Cómo se anula el voto? Marcando más de un recuadro, marcando más de una lista, marcando más una lista y el voto en blanco. La registraduría pondrá a disposición de los electores en cada cubículo de votación un cuadernillo con el nombre, la foto y toda la información necesaria de los candidatos. Consultas presidenciales. El 13 de marzo también se podrá votar por las consultas para presidente de la República. Hay 3 de ellas. Si usted desea participar de esta votación, deberá pedir el tarjetón, ya que este no será entregado por los jurados de votación. Cuide su voto. Recuerde, la compra de votos y el ofrecimiento de dávidas o regalos al ciudadano para que vote por uno u otro candidato es un delito electoral que se castiga con prisión de 4 a 7 años y medio. Contaremos con 20.000 dispositivos de autenticación biométrica para combatir la suplantación de los electores. Están todas las garantías dadas y estamos comprometidos con un proceso electoral transparente. También son delitos electorales que se castigan con cárcel, la perturbación de las elecciones, el trasteo de votos, la mora de la entrega de documentos relacionados con la votación y la retención ilícita de la cédula. Seguiremos con esta pedagogía para votar el próximo 13 de marzo. Hasta aquí las noticias. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.